Características comunes a las diversas modalidades de investigación de corte cualitativo y sus diferencias con las de tipo cuantitativo. Modalidades de investigación cualitativa y sus características. Las modalidades de investigación cualitativa pueden ser clasificadas como interactivas o no interactivas. La investigación interactiva comprende aquellos estudios donde la recolección de datos se las realiza de forma directa con los sujetos investigados y en sus escenarios naturales. En investigación interactiva se describen e ilustran las diferentes perspectivas de los fenómenos desde el mismo campo donde ocurren las experiencias. Dentro de esta modalidad se presentan los siguientes tipos de estudios. Tenemos el estudio de fenomenológico, etnografía, teoría fundamentada, estudio del caso, investigación, acción. Los estudios fenomenológicos. Los estudios fenomenológicos consisten en el estudio de los fenómenos sociales, tomando en cuenta la perspectiva de los propios actores sociales. Es decir, proporciona significados a una experiencia vivida. Para Katayama en el 2014 busca describir y analizar los conceptos tal y como estos surgen y se dan en los principios de actores sociales. Ellos suponen buscar qué hay detrás de la conducta y a partir de ellos dar sentido al actuar del sujeto. Morse, en el 2003, sostiene que la fenomenología está vinculada con la pregunta ¿cómo conocemos? Se trata de la búsqueda epistemológica y compromiso con la descripción y clasificación de la estructura del mundo, de las experiencias conscientes. Se caracteriza por, una de las características es que se preocupa por los aspectos relacionados con la experiencia o conciencia, se enfatiza por los significados individuales y subjetivos de la experiencia. Sus acciones están relacionadas con la intuición, el análisis, la descripción, la observación, exploración de la conciencia y la interpretación de los significados. Es un estudio sistémico de la subjetividad. Sus principales técnicas de investigación son el rastreo de fuentes etimológicas, las descripciones de vivencias de la persona interrogada y la observación. Etnografía. La investigación etnográfica busca describir e interpretar a un grupo o sistema social desde el ámbito de sus costumbres y culturas. Hernández Fernández y Baptista en el 2014 buscan describir, interpretar y analizar ideas, creencias y significados, conocimientos y prácticas presentes en tales sistemas. Incluso pueden ser muy amplios y abarcar la historia geográfica y los subsistemas socioeconómico, educativo, político y cultural. Los rasgos característicos de la investigación etnográfica son su carácter holístico, ya que describe los fenómenos o eventos de forma global en sus contextos naturales. Su condición naturalística, debido a que se estudia a las personas en su entorno o hábitat natural. Se apoya de estrategias de tipo inductivo. Analiza los significados desde la perspectiva de los agentes sociales. Tiene carácter reflexivo. El investigador etnógrafo evita realizar juicios de valor sobre las observaciones realizadas. Teoría fundamentada. La teoría fundamentada es una metodología de investigación orientada a descubrir teorías que residen en datos de un fenómeno particular. Por tanto, su objetivo es desarrollar declaraciones proposicionales a partir de informaciones recabadas y analizadas sistemáticamente sobre asuntos culturales. Según Avero, Berardi, Capocasale, García y Rojas, en el 2015, en la teoría fundamentada, el investigador indaga en los datos a fin de descubrir nuevas propiedades que se correspondan con sus categorías teóricas. Se basa en la premisa de que la teoría es necesaria para poder conocer una forma profunda un fenómeno social y dicha teoría está vinculada con el trabajo de campo y su correspondiente análisis simultáneo. Las características de la teoría fundamentada son: busca comprender por qué ocurren determinados acontecimientos sociales,
desde el punto de vista de las personas involucradas. Requiere el investigador saber cuándo escuchar a los participantes sin riesgos o perjuicios. El procedimiento de análisis se basa en la descomposición de los datos, la comparación permanente entre datos y la posterior recomposición de datos para construir conceptos. Estudio de caso. El estudio de caso es un proceso investigativo que examina en detalle un sistema definido a lo largo del tiempo para comprender en profundidad una realidad específica de la sociedad. De acuerdo a Simons en el 2011 y Pérez en el 2016, se dice que es un estudio de lo singular, lo particular, lo exclusivo, que busca documentar, interpretar y valorar exhaustivamente la complejidad de los programas y políticas sociales en el preciso momento en que se aplican. Entre las características de esta metodología de investigación cualitativa tenemos: es particularista, es decir, se centra en una determinada situación o evento. El resultado final es una descripción detallada y completa del fenómeno objeto de estudio. También nos permite una comprensión clara y amplia de la realidad objeto de estudio, pudiendo dar lugar al descubrimiento de nuevos significados que provoquen un replanteamiento del fenómeno. Se fundamenta en un razonamiento inductivo. Investigación-acción. Son aquellos estudios donde el investigador interviene o participa junto al grupo social para contribuir a modificar la realidad. Para Guerrero y Guerrero, en el 2014, la investigación-acción está fundamentada en la motivación a que participen en la investigación los afectados o involucrados con el fenómeno para encontrar las causas y buscar las soluciones. Las características de la investigación-acción son estudios relacionados con la transformación y mejora de una realidad social. Trata sobre problemas prácticos y se desarrolla desde la práctica. En el proceso investigativo se requiere de la colaboración de las personas. Es una reflexión sistemática de la acción. La investigación-acción vincula el conocimiento y práctica. El proceso de investigación-acción se caracteriza como una espiral de cambio. Investigación no interactiva. Las modalidades de investigación no interactivas son aquellas indagaciones que estudian conceptos y sucesos históricos a través de procesos de análisis de documentos. La investigación narrativa biográfica. La investigación biográfica narrativa tiene por objetivo mostrar el testimonio subjetivo de persona de especial relevancia, del cual se recaba hechos, opiniones, valoraciones y experiencias sobre su propia existencia. De acuerdo a Boza Méndez y Monecillo en el 2010, la investigación biográfica narrativa ha permitido investigar, conocer e interpretar el mundo subjetivo. Pasa a comprender las acciones humanas, las experiencias y subjetividades que las identifiquen y definan. Se caracteriza por hacer descripciones de acontecimientos y experiencias relevantes sobre la vida de una persona contadas con las propias palabras del protagonista o de sujetos muy cercanos a él. Las habilidades del investigador deben fundamentarse en observar, escuchar, comparar y escribir. Predomina la técnica de la entrevista, pudiendo incluir fuentes de información como correspondencia, diarios personales, fotografías, registros de audio y video, entre otros. El proceso de investigación biográfica narrativa incluye los siguientes elementos:
un narrador, un intérprete o investigador y los textos que recogen lo narrado. Análisis de contenido. Esta es aplicada para la comprensión de los contenidos de la comunicación materializadas en libros, poemas, leyes, artículos de prensa, artículos digitales. El análisis de contenidos trata de descubrir los significados de un documento. El documento puede ser textual, como transcripción de una entrevista, una historia de vida, un libro, o también podría ser audiovisual. Tojar en el 2006 es un procedimiento que permite examinar textos con el propósito de conocer tanto su significado expreso o latente, así como obtener información respecto de su modo de producción. Análisis histórico. Implica una recogida sistemática y crítica de documentos que describen sucesos pasados. Los historiadores describen la trayectoria real de los fenómenos y acontecimientos ocurridos en una etapa o periodos pasados. Características compartidas entre modalidades de la investigación cualitativa. Una vez que se han conocido cada una de las modalidades de la investigación cualitativa, tenemos a las siguientes características. La investigación cualitativa realiza registro narrativo de los eventos o fenómenos, objetos, por medio de la aplicación de técnicas como la observación y entrevista. Los resultados teóricos se alcanzan a través del análisis comparativo. No posee un método único de investigación. Existen múltiples alternativas metodológicas para conocer lo social, el fenómeno humano y lo que ocurre en la sociedad. Según Vallen, Pulido y Zúñiga en el 2010, Baines y de Tunela en el 2009 y Vizquerra en el 2009, plantean las siguientes características de la investigación cualitativa. Es inductiva. Su ruta metodológica se relaciona más con el descubrimiento y el hallazgo que con la comparación o la verificación. Es interactiva y reflexiva. Los investigadores son sensibles a los afectos que ellos mismos causan sobre las personas que son objeto de estudio. Es rigurosa. De un medio distinto al de la investigación cuantitativa, los investigadores cualitativos buscan resolver los problemas y hacen un análisis detallado y profundo. Es humanista. El investigador cualitativo busca acceder por distintos medios a lo personal. Diferencia entre investigación cualitativa y cuantitativa. Barragán y otros en el 2003, Bonilla y Rodríguez en el 2005 y Blatter en el 2008 establece los aspectos diferentes entre la investigación cualitativa y la cuantitativa, de los cuales se analizan a continuación. Tenemos el objeto de estudio. La metodología de investigación cualitativa se enfoca en procesos dinámicos que surgen de la experiencia subjetiva de los participantes. Y la investigación cuantitativa lo conforma el conjunto de datos numéricos o estadísticos. Objetivos que surgen. Los métodos cualitativos tienen por finalidad explorar, describir y comprender los fenómenos sociales. Y el método cuantitativo tiene por propósito describir, predecir y explicar un fenómeno de carácter observable. Punto de vista del análisis. La investigación cualitativa se enfoca en la exploración de fenómenos de carácter subjetivo, analizando desde la perspectiva de los mismos individuos estudiados. En los estudios cuantitativos se procura analizar los efectos que se pueden medir de forma objetiva. Tipos de datos. En la investigación cualitativa se prioriza la información sobre un hecho específico y dirigidos a la experiencia de los participantes. En la investigación cuantitativa los datos son de tipos numéricos. Metodología. La investigación cualitativa emplea principalmente datos basados en el lenguaje y registros narrativos,
y sus métodos son tipo naturalista, dando mayor importancia al contexto y a las relaciones entre los elementos que componen el fenómeno de estudio. En la investigación cuantitativa, sus métodos permiten la medición controlada de diversos aspectos específicos de la realidad, donde emplean métodos estadísticos para realizar los datos, facilitando la comparación de datos para generalidad de estudio. Técnicas utilizadas. En la investigación cualitativa se utiliza principalmente técnicas como la entrevista, la observación participante y la observación de grupo. Los procesos investigativos cuantitativos aplican técnicas como los cuestionarios y los registros de observación sistemático. Nivel de análisis. El nivel de análisis de los estudios cualitativos es de tipo holístico, es decir, trata de comprender y describir los fenómenos o eventos de forma global en sus contextos naturales. Y en la investigación cualitativa están orientadas a analizar aspectos específicos de los hechos o fenómenos de estudio. Validez y fiabilidad. En la investigación cualitativa, la validez y fiabilidad de los resultados están relacionados a la capacidad y rigor de la información para analizar e interpretar los datos que son de carácter subjetivos. En la investigación cuantitativa, la validez y fiabilidad del resultado están en función de las técnicas e instrumentos que se emplean para medir y analizar los datos.